En el corazón de Querétaro, donde el sol baña de oro la cantera rosa de sus iglesias, se yergue una estructura que desafía la luz del día con su propia y persistente sombra. El antiguo seminario conciliar no es solo un edificio, es un laberinto de piedra y silencio, un monumento a una fe que se mide tanto en plegarias como en secretos. Sus corredores, largos y fríos, parecen diseñados para magnificar el eco solitario de cada paso, transformando el simple acto de caminar en una procesión fúnebre a través de décadas de historia acumulada. El aire en su interior es denso, cargado con el aroma de cera vieja, incienso fantasma y el polvo de innumerables libros que nunca más serán abiertos. Pero más allá de su imponente arquitectura y su sagrada reputación, el seminario es el guardián de una leyenda susurrada, una historia que los guías turísticos omiten, y que solo los vigilantes nocturnos conocen en su totalidad. Hablan del novicio emparedado, un alma joven cuya presencia, dicen, quedó atrapada dentro del muro norte de la biblioteca antigua. No es un fantasma que se aparece, sino uno que se escucha, un rasguño débil pero insistente, como de uñas contra el ladrillo, acompañado a veces, en el silencio más profundo de la madrugada, por fragmentos de oraciones en un latín tembloroso, un lamento que el viento parece incapaces de dispersar. Para la doctora Isabela Guerrero, el seminario era un organismo de piedra y papel, el eje central de su obra magna, un estudio exhaustivo sobre la influencia eclesiástica durante el turbulento porfiriato. Isabela era una mujer forjada en la lógica de los archivos, una historiadora cuya fe residía únicamente en los documentos verificables, en la caligrafía de un censo, o en la firma al pie de un decreto. Las leyendas para ella eran el ruido de fondo de la historia, el folclore que nublaba los hechos. Mientras pasaba sus días inmersa en los archivos diocesanos, descifrando registros de bautismos y ordenaciones, el cuento del novicio emparedado no era más que una nota a pie de página en la psique de la ciudad, una curiosidad romántica. Su obsesión no era con los espectros, sino con la reconstrucción meticulosa de un pasado tangible. Se imaginaba los debates teológicos en esas mismas salas, sentía el peso de las decisiones tomadas bajo esos techos abovedados, pero siempre a través del filtro seguro de la evidencia escrita. La posibilidad de una verdad literal en el susurro de un fantasma era, para su mente disciplinada, una distracción poética, un eco sin fuente que se negaba a investigar, sin saber que pronto sería la única persona capaz de darle un nombre a esa voz anónima. El cambio, el catalizador que haría añicos su escepticismo académico, llegó no con un susurro en la noche, sino con el sonido crudo y violento del metal contra la piedra. Era un martes de abril del año 2023, y el seminario vibraba con el zumbido de la restauración. Un equipo de obreros trabajaba en la consolidación del muro norte de la biblioteca, el mismo del que hablaba la leyenda. Un trabajador, agobiado por el calor y la monotonía, golpeó con su mazo un área que sonaba hueca. No esperaba más que el eco sordo de la piedra maciza, pero en su lugar, el golpe fue seguido por un crujido seco y el desprendimiento de un ladrillo que cayó al suelo en una nube de polvo rojizo. El agujero que quedó atrás era oscuro, una pequeña boca negra en la vasta cara del muro. Dentro, más allá del mortero desmoronado, no había huesos ni restos humanos, sino algo mucho más inesperado y deliberado. Una caja rectangular de plomo, opaca y pesada, sellada no por el tiempo, sino por manos que querían asegurarse de que su contenido jamás viera la luz. El capataz de la obra, consciente de la importancia histórica del edificio y de la extrañeza del hallazgo, detuvo todo trabajo de inmediato. Su primera y única llamada fue para la doctora Guerrero, la mujer que conocía cada rincón de aquel lugar, al menos en los planos. La historia que estás a punto de escuchar quedó enterrada por más de un siglo, sellada en plomo y silenciada por la piedad. Antes de que desenterremos juntos este secreto, dinos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Y si te fascinan los misterios sombríos como este, que se esconden en los rincones olvidados de la historia, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal para no perderte ninguna investigación. Este descubrimiento fue solo el primer paso en un descenso hacia una verdad que la propia Iglesia intentó sepultar en los cimientos de uno de sus edificios más sagrados. La llamada del capataz sacó a Isabela de la tranquila compañía de sus manuscritos y la arrojó al epicentro de un enigma que desafiaba toda explicación lógica.
La leyenda que había descartado con tanta facilidad ahora tenía un ancla en la realidad, un objeto físico que no podía ser ignorado. El viaje desde el archivo hasta la biblioteca del seminario fue corto en distancia, pero representó para ella un salto gigantesco desde el reino de los hechos, documentados hacia el territorio incierto del misterio palpable, un mundo donde las paredes, literalmente, comenzaban a hablar. Cuando Isabela llegó, el aire en la biblioteca estaba cargado de una tensión casi eléctrica. Un grupo de trabajadores, con los cascos en las manos y el rostro cubierto de polvo, rodeaba el pequeño agujero en el muro como si fuera la entrada a una tumba. Sobre una lona en el suelo descansaba la caja de plomo. Era más pesada de lo que aparentaba, y su superficie fría y lisa no ofrecía ninguna pista, ninguna inscripción, solo el silencio impenetrable del metal. La mente de Isabela, entrenada para buscar precedentes y catalogar artefactos, se aceleró. ¿Podría ser una cápsula del tiempo, un depósito de reliquias sagradas, o quizás los ahorros de algún clérigo desconfiado? Pero la ubicación, dentro de un muro sellado, en el punto exacto que señalaba una leyenda de asesinato, le enviaba un escalofrío por la espalda. Con herramientas de precisión prestadas de los restauradores, y con una delicadeza casi quirúrgica, comenzó a trabajar en el sello. El sonido del metal cediendo después de más de un siglo de silencio, fue un quejido agudo que hizo que todos contuvieran la respiración. Al levantar la pesada tapa, el olor que emanó no fue de descomposición, sino el aroma seco y penetrante de papel antiguo. Dentro, perfectamente conservado, yacía un único objeto, un diario encuadernado en cuero oscuro, su superficie intacta, esperando. Con el corazón latiéndole con una fuerza que mezclaba el júbilo del descubrimiento con un presentimiento oscuro, Isabela llevó el diario a su oficina temporal, un pequeño cuarto con vista al patio central del seminario. El ruido de la restauración se desvaneció, dejando solo el silencio y el peso del objeto en sus manos. Lo colocó sobre su escritorio bajo la luz de una lámpara. Y el mundo exterior pareció desaparecer. Con dedos temblorosos, abrió la cubierta. En la primera página, una caligrafía elegante y disciplinada, la de una mano joven, había escrito un nombre, Fray Ricardo de la Cruz, y una fecha, 1895. Isabela comenzó a leer, sumergiéndose en los pensamientos de un seminarista de finales del siglo XIX. Las primeras entradas eran un testimonio de devoción y admiración. Hablaban de la rutina del seminario, de las lecciones de teología, y sobre todo, de la figura imponente y carismática del rector, Monseñor Damián de Alvarado, un hombre al que Ricardo describía como un faro de sabiduría y piedad. Pero a medida que pasaba las páginas, Isabela sintió un cambio sutil en el tono. La admiración comenzó a teñirse de una inquietud palpable, una nota de miedo que se deslizaba entre las líneas de las oraciones. Fue entonces cuando leyó una frase que detuvo su respiración. Ricardo describía un debate teológico secreto que se había convertido en un interrogatorio. En ese momento, la mente de Isabela trazó una línea directa e ineludible entre el diario de un joven asustado y la leyenda de un novicio susurrante. El escepticismo se había evaporado. Ya no estaba leyendo historia, estaba sosteniendo el testimonio de la víctima. La noche se apoderó del pequeño despacho de Isabela, pero ella no lo notó. La única luz provenía de la lámpara de escritorio, que arrojaba un círculo dorado sobre las páginas del diario de Fray Ricardo, convirtiendo el resto de la habitación en un abismo de sombras danzantes. Cada palabra que leía era como un paso más profundo en una cripta olvidada, un descenso a la mente de un joven cuya fe se estaba desmoronando no por la duda sino por el terror. El diario no era simplemente un registro de eventos, era un sismógrafo del alma y las últimas páginas registraban un terremoto. Isabela podía sentir la textura del papel bajo sus dedos, un papel que había absorbido la humedad de una mano sudorosa y el peso de un secreto insoportable. La caligrafía, que había comenzado con la confianza de un erudito, ahora se inclinaba y se contraía, cada letra una pequeña cicatriz de miedo. El nombre de Monseñor Damián de Alvarado aparecía una y otra vez, transformándose de un faro de inspiración a una sombra que se cernía sobre cada pensamiento. La historiadora se detuvo, cerrando los ojos por un momento,
intentando imaginar la escena. Un joven seminarista, lleno de fervor, enfrentándose a un poder eclesiástico que no solo exigía obediencia, sino que castigaba el pensamiento con un fervor que rayaba en la Inquisición. El diario detallaba con una claridad escalofriante cómo los debates teológicos que debían ser un ejercicio de intelecto y fe, se habían convertido en trampas. Ricardo describía una sala en la biblioteca, una que no estaba en los registros comunes, donde un pequeño grupo de clérigos liderados por el propio Monseñor, se reunían bajo el nombre de la Congregación del Silencio. No discutían las escrituras, las usaban como un arma. Interrogaban a los novicios sobre sus lecturas, sus correspondencias, sus conversaciones más triviales, buscando cualquier indicio de la influencia del liberalismo que se filtraba desde el mundo exterior. Para la congregación, la razón era el enemigo de la fe, y la duda era una enfermedad que debía ser extirpada antes de que contagiara al rebaño. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Esto no era teología, era una purga ideológica. El diario de Ricardo era el testimonio de un hombre que se daba cuenta, demasiado tarde, de que había entrado en una jaula dorada, cuyas barras estaban hechas de dogmas inflexibles. La admiración que una vez sintió por el Monseñor se había podrido, convirtiéndose en una mezcla de pavor y desilusión. El hombre cuyo retrato aún colgaba con honor en el salón principal no era un santo, sino el guardián de un culto secreto. Isabela pasó a la última página, la que contenía la entrada final. La tinta estaba ligeramente borrosa en algunos puntos, como si una lágrima o una gota de sudor hubiera caído sobre ella. La fecha era del 12 de noviembre de 1895. Las palabras parecían haber sido arrancadas del alma de Ricardo con una violencia desesperada. Me han declarado corrupto. La frase era una sentencia de muerte. Describía cómo su amor por la filosofía y su cuestionamiento sobre la infalibilidad de ciertas doctrinas habían sido presentados como pruebas de herejía. Mi juicio final será esta noche ante el Monseñor en la biblioteca. Que Dios se apiade de mi alma. No había más. La página siguiente estaba en blanco. El silencio de esa página en blanco gritaba más fuerte que cualquier palabra. Isabela apoyó la mano sobre la mesa para estabilizarse. El aire pareció escaparse de sus pulmones. La leyenda del novicio emparedado ya no era un cuento folclórico. Tenía un nombre, una fecha y una causa. Estaba sosteniendo en sus manos la justificación de un asesinato, escrita por la propia víctima. El académico en ella dio paso al investigador, y una nueva obsesión, fría y decidida, se apoderó de ella. Tenía que encontrar la verdad oficial, la mentira que la Iglesia había construido para ocultar este horror. Al día siguiente, con el alba apenas rompiendo sobre las cúpulas de Querétaro, Isabela se dirigió a los archivos diocesanos. El lugar contrastaba fuertemente con la atmósfera opresiva del seminario. Aquí, todo era orden, silencio y el olor a preservación. Filas y filas de legajos encuadernados contenían los registros de 1000 vidas, nacimientos, muertes, ordenaciones y excomuniones. Su misión era encontrar a Fray Ricardo de la Cruz en este vasto océano de papel. Sabía que la Iglesia era una burocracia meticulosa. Cada alma que pasaba por sus instituciones dejaba un rastro de tinta. La pregunta era, ¿qué decía ese rastro? Con una paciencia forjada a través de años de investigación, comenzó su búsqueda, solicitando los registros del seminario para los años que abarcaban desde 1890 hasta 1900. El archivero, un hombre anciano con lentes gruesos, la observó con una curiosidad pasiva, mientras ella se sumergía en los volúmenes pesados, el único sonido en la sala siendo el susurro de las páginas al pasar. Cada página era un viaje en el tiempo. Una lista de nombres que una vez fueron jóvenes llenos de esperanza y devoción, ahora reducidos a una caligrafía desvanecida. Durante horas el nombre de Ricardo de la Cruz fue un fantasma esquivo. Aparecía en las listas de ingreso, en los registros de clases, un estudiante prometedor con notas excelentes en latín y teología, pero luego, en el año 1895, su rastro se enfriaba. No había registro de su ordenación, ni de su transferencia a otra diócesis. Isabela sintió una punzada de frustración, el familiar callejón sin salida del investigador. ¿Era posible que simplemente lo hubieran borrado, como si nunca hubiera existido?
Continuó buscando, revisando notas al margen, apéndices, registros disciplinarios. Y entonces, lo encontró. No era un documento formal, sino una breve anotación en el libro de actas del rectorado, escrita con la misma caligrafía elegante y autoritaria que había visto en otros documentos firmados por Monseñor Alvarado. La nota era concisa, casi despectiva. Afirmaba que el novicio Ricardo de la Cruz había abandonado los hábitos el 15 de noviembre de 1895, 3 días después de la última entrada en su diario, debido a una profunda crisis de fe. Según el registro, había sido enviado de regreso con su familia en la Sierra Gorda, con la bendición del seminario para que encontrara la paz en el mundo secular. La mente de Isabela se encendió. La explicación era demasiado pulcra, demasiado conveniente. Una crisis de fe. Era el término genérico perfecto. Una explicación que no admitía preguntas y que protegía la reputación de la institución. Un joven aterrorizado que escribe sobre su juicio final, no sufre una simple crisis de fe. Está enfrentando su propia ejecución. La fecha era la clave. 3 días después de que Ricardo escribiera su última entrada, la institución ya había fabricado una historia para su desaparición. Era una coartada escrita en el lenguaje de la piedad. Isabela sintió una oleada de ira fría. Esto no era historia, era la escena de un crimen, y el documento que tenía delante era la primera capa de encubrimiento. Su siguiente paso era obvio. Si Ricardo había sido enviado a casa, tenía que haber un registro de su llegada, o al menos de su existencia continuada, en su pueblo natal. La mentira del archivo diocesano tenía que ser contrastada con la realidad de la vida de su familia. La investigación la estaba llevando lejos de los grandes centros de poder eclesiástico, hacia los pequeños registros parroquiales de un pueblo olvidado en las montañas. Conseguir los registros parroquiales de un pequeño pueblo de la Sierra Gorda a finales del siglo XIX no fue una tarea fácil. Requirió llamadas, permisos especiales y la ayuda de un colega en la capital del estado. Pero después de una semana de espera ansiosa, un paquete llegó a su oficina. Contenía copias digitalizadas de los libros de la parroquia de San Miguel, el pueblo natal de la familia de la Cruz. Con manos temblorosas, Isabel abrió los archivos en su computadora. Buscó en los registros de bautismos, confirmaciones y matrimonios, familiarizándose con la familia de Ricardo. Eran gente humilde, canteros de oficio, con una fe profunda. Y entonces, en el libro de correspondencia del párroco local, encontró lo que buscaba. Una serie de cartas, fechadas en diciembre de 1895 y a lo largo de 1896, dirigidas al rectorado del seminario de Querétaro. La primera carta, escrita por el padre de Ricardo, era una súplica confundida. Preguntaba por qué su hijo no había llegado a casa, si el seminario sabía de su paradero. Mencionaba que la última carta que habían recibido de Ricardo hablaba de su entusiasmo por sus estudios. La respuesta del seminario, firmada por un secretario en nombre de Monseñor Alvarado, llegó semanas después. Era fría y formal. Reiteraba la historia de la crisis de fe y sugería que quizás el joven, avergonzado, había decidido buscar su propio camino en otro lugar, sin regresar a casa. La carta ofrecía oraciones por el muchacho perdido y por la familia afligida. Pero la familia no se rindió. Una segunda carta, escrita con una caligrafía más desesperada, rogaba por más información. El padre de Ricardo escribió que su hijo no era de los que abandonaban sus responsabilidades, que algo debía haberle ocurrido. Esta carta, según los registros, nunca recibió respuesta, y luego, el golpe final. Una copia de una denuncia oficial presentada ante el jefe político local, en la primavera de 1896. La familia de la Cruz denunciaba formalmente la desaparición de su hijo, Ricardo. Afirmaban que la última vez que supieron de él, fue cuando estaba bajo la custodia del Seminario Conciliar de Querétaro. El documento era un grito de angustia congelado en el tiempo, la última lucha de una familia por encontrar a su hijo. Isabela se reclinó en su silla, la pantalla de la computadora iluminando su rostro pálido. Tenía la prueba. La contradicción era absoluta, innegable. Por un lado, la institución afirmaba haber enviado a un joven a casa. Por otro, una familia desesperada lo denunciaba como desaparecido. Las fechas no mentían. La historia oficial del seminario era una mentira deliberada.
construida para silenciar las preguntas de una familia humilde a la que podían ignorar fácilmente. El poder y la influencia del monseñor habían aplastado la verdad bajo el peso de la burocracia y el silencio. El joven Ricardo no había abandonado los hábitos. Había sido desaparecido, y la única explicación lógica, la única que conectaba el diario, la leyenda y la mentira oficial, era que su cuerpo nunca había salido de los muros del seminario. La leyenda del novicio emparedado era la verdad. Una verdad que había estado susurrando en los pasillos durante más de un siglo, esperando a que alguien finalmente la escuchara y la entendiera. La mente de Isabela ahora trabajaba con una claridad febril, conectando las piezas del rompecabezas. Tenía el testimonio de la víctima, la coartada de la institución y la prueba del encubrimiento, pero le faltaba el eslabón físico, la prueba que conectara el crimen directamente con el monseñor y con ese muro específico en la biblioteca. ¿Cómo se oculta un cuerpo dentro de un edificio de piedra sin dejar rastro? La respuesta, como siempre, no estaría en las grandes declaraciones teológicas, sino en los detalles mundanos de la administración. La construcción deja un rastro de papel, órdenes de trabajo, pagos a los albañiles, registros de compra de materiales. Su investigación la llevó de vuelta a los archivos del seminario, pero esta vez no a los registros de almas, sino a los libros de contabilidad. Buscaba una anomalía financiera, un gasto que no tuviera sentido en la rutina diaria de un seminario a finales del siglo XIX. Pasó días enteros revisando libros de contabilidad, sus ojos recorriendo columnas de cifras escritas con una caligrafía impecable. Los gastos eran predecibles: velas, vino, reparaciones del techo, salarios del personal. Era un trabajo tedioso, un mar de números que amenazaba con adormecer sus sentidos. Pero Isabela estaba impulsada por la imagen de la última entrada del diario de Ricardo. Buscaba algo fuera de lugar en los días y semanas posteriores al 12 de noviembre de 1895. Y entonces, en un libro de gastos discrecionales, lo vio. Una orden de trabajo fechada el 14 de noviembre de 1895, 2 días después de la última entrada de Ricardo. La orden era para la construcción de un muro de refuerzo interno en el ala norte de la biblioteca. La descripción era vaga, citando problemas estructurales menores. Pero la ubicación era precisa. Era el mismo muro del que hablaba la leyenda, el mismo muro donde los trabajadores habían encontrado la caja de plomo. El corazón de Isabela comenzó a latir con fuerza. Siguió el rastro del pago. El trabajo fue asignado a un maestro albañil local, un hombre cuyo nombre no aparecía en ningún otro registro del seminario, ni antes ni después. Era un contratista externo, traído específicamente para este trabajo. Y el pago era asombroso. La cantidad registrada era casi 10 veces el costo estándar para una obra de esa naturaleza. Era una suma exorbitante, suficiente para comprar no solo los materiales y la mano de obra, sino también el silencio eterno del hombre que había colocado los ladrillos. El pago estaba registrado bajo una categoría inusual: donativo discrecional para mejoras estructurales. Era una forma de ocultar el gasto a simple vista, de enterrarlo en las finanzas de la misma manera que el cuerpo había sido enterrado en la pared. Y al pie de la orden de pago, confirmando sus peores sospechas, había una firma. Una firma clara, autoritaria y sin vacilación. Monseñor Damián de Alvarado. Isabela sintió una mezcla de triunfo y horror. Lo tenía. Tenía el arma del crimen, o más bien, el recibo de la tumba. La firma del monseñor conectaba directamente al hombre más venerado del seminario con la construcción del muro que, con toda seguridad, ocultaba el cuerpo de Ricardo. La fecha, la ubicación, el costo exorbitante, el secretismo del pago, cada detalle era una pincelada más en un cuadro de una maldad fría y calculada. El monseñor no solo había sentenciado a Ricardo, sino que había supervisado personalmente los detalles de su sepultura, convirtiendo una pared de la biblioteca, un lugar de conocimiento y luz, en un monumento a la oscuridad y el silencio. El crimen no había sido un acto de pasión, sino un procedimiento administrativo, una transacción registrada en un libro de contabilidad. La banalidad de ese registro,
hacía que el acto fuera aún más monstruoso. Se quedó mirando el libro de contabilidad, pero su mente estaba en otro lugar. Podía casi escuchar el sonido de la llana del albañil extendiendo el mortero en la oscuridad de la noche, el ruido sordo de cada ladrillo al ser colocado en su lugar, sellando no solo un cuerpo, sino un secreto. Podía imaginar al Monseñor Alvarado supervisando el trabajo, quizás con una oración en los labios, convencido de que estaba realizando un acto sagrado, purgando a la iglesia de un hereje, y protegiendo a su rebaño de la contaminación de las ideas. La congregación del silencio había hecho honor a su nombre, imponiendo el silencio más absoluto, el silencio de la tumba, a aquellos que se atrevían a hablar. El retrato del Monseñor en el salón principal, con su mirada serena y piadosa, ahora le parecía una máscara grotesca, ocultando un fanatismo capaz de cometer el más atroz de los pecados en nombre de Dios. La investigación académica de Isabela Guerrero había terminado. Ya no era una historiadora estudiando el pasado desde una distancia segura. Se había convertido en la testigo de un crimen, en la abogada de una víctima que había esperado más de un siglo para que se hiciera justicia. Los documentos que había reunido formaban una cadena de evidencia irrefutable, el diario que era un testamento, los registros diocesanos que eran una mentira, las cartas de la familia que eran un lamento, y el libro de contabilidad que era una confesión. Pero el papel, por muy damning que fuera, no era suficiente. La verdad final, la prueba definitiva, no estaba en los archivos. Estaba sellada detrás de una capa de ladrillo y mortero en la biblioteca del antiguo seminario. Ahora tenía que dar el paso más difícil de todos. Convencer a las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas, de que derribaran un muro, y enfrentaran el horror que la Iglesia había ocultado durante tanto tiempo. Sabía que se enfrentaría a la resistencia, a la incredulidad, a la protección de una reputación centenaria. Pero ya no había vuelta atrás. Tenía que darle un nombre al fantasma y una tumba digna al novicio. La pregunta ya no era qué había pasado esa noche de 1895, sino si el mundo de 2023 estaba preparado para desenterrar esa verdad. El peso de los documentos sobre el escritorio de Isabela era casi tan tangible como la piedra del seminario. Cada hoja de papel, cada entrada de diario, cada cifra en el libro de contabilidad, era un ladrillo en la construcción de una acusación que se extendía a través de más de un siglo. Sin embargo, ella sabía que se encontraba en el umbral más peligroso de su investigación. Una cosa era tejer una narrativa convincente a partir de sombras y ecos en los archivos, y otra muy distinta era pedirle al mundo que tomara un mazo y derribara un muro sagrado basándose en su teoría. Se enfrentaba a una institución que había perfeccionado el arte del silencio durante 2 milenios, una fortaleza construida no solo con piedra sino con fe, reputación, y un poder que trascendía lo temporal. Su cadena de evidencias, aunque irrefutable para su mente lógica, podía ser fácilmente desestimada por los guardianes de la tradición, como la fantasía de una académica obsesionada, una interpretación sacrílega de registros administrativos mal entendidos. La batalla que se avecinaba ya no se libraría en el silencio polvoriento de los archivos, sino en las salas de juntas donde la historia es a menudo una víctima de la política y la conveniencia. La primera reunión fue precisamente como ella había anticipado, un ejercicio de condescendencia cortés. Se encontró en una sala opulenta del obispado, sentada frente a 3 clérigos de alto rango y un abogado de la diócesis. El aire olía a cera de piso y a café caro. Presentó sus hallazgos con una calma metódica, colocando copias de cada documento sobre la mesa de caoba pulida. La última entrada desesperada de Ricardo, la fría y mentirosa nota de despido de Monseñor Alvarado, las cartas desgarradoras de la familia de la Cruz, y finalmente, la anómala orden de trabajo para la construcción de un muro, firmada por el propio rector. Habló no con la pasión de una cazadora de fantasmas, sino con la precisión de una cirujana exponiendo una enfermedad. Observó sus rostros mientras hablaba. Eran máscaras de piedad y preocupación profesional, pero sus ojos delataban un escepticismo inamovible, una negativa a permitir que la santidad de un predecesor venerado fuera mancillada por lo que consideraban una conjetura descabellada. La leyenda del novicio emparedado, insistieron, era simplemente eso,
una leyenda, un cuento gótico que añadía color local al edificio, no una orden de exhumación. La respuesta del abogado fue un golpe de guante de seda. Agradeció a la doctora Guerrero por su diligencia y su fascinante investigación, pero señaló que sus conclusiones eran, en el mejor de los casos, circunstanciales. ¿Un diario? Podía ser el producto de una mente joven y febril. ¿Una discrepancia en las fechas? Errores administrativos eran comunes en esa época. ¿Un pago elevado a un albañil? Quizás Monseñor Alvarado era simplemente un hombre generoso. ¿O el muro requería un trabajo especializado que ella, como historiadora, no podía apreciar? Cada pieza de su evidencia fue desmontada con una lógica evasiva. Cada hecho fue envuelto en una niebla de duda razonable. Le recordaron la santidad del lugar y el escándalo que una acusación tan grave y sin pruebas físicas definitivas podría causar. La implicación era clara. Le pedían que abandonara su búsqueda, que dejara que los muertos enterraran a sus muertos, y que no perturbara la paz de una institución que había sobrevivido a revoluciones y persecuciones. Isabela salió de esa reunión no derrotada, sino endurecida. Comprendió que la verdad no le sería concedida. Tendría que arrancarla de la piedra. Su siguiente paso la llevó fuera del ámbito eclesiástico, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, la entidad gubernamental responsable de la preservación de sitios históricos como el seminario. Aquí, su argumento no se basaba en la justicia para una víctima olvidada, sino en la integridad histórica del edificio. Argumentó que la evidencia documental sugería una alteración no registrada del muro norte de la biblioteca, una anomalía arquitectónica que requería una investigación más profunda. Dejó de lado la palabra asesinato y se centró en la terminología de la preservación, inconsistencia estructural, intervención histórica no documentada. Fue una estrategia brillante, que trasladaba el debate del terreno resbaladizo de la teología y la reputación al campo sólido de la ciencia y la arqueología. Sabía que no podía pedirles que derribaran el muro de inmediato, pero podía proponer un compromiso, un método que satisficiera tanto su necesidad de verdad como la obligación de ellos de proteger el patrimonio. Un escaneo con radar de penetración terrestre. La propuesta fue recibida con cautela, pero finalmente aceptada. La idea de una investigación no invasiva era un término medio que todas las partes podían aceptar sin admitir la derrota. Unas semanas más tarde, Isabela se encontraba de nuevo en la biblioteca del seminario, pero esta vez no estaba sola. La acompañaba un equipo de geofísicos con su equipo de alta tecnología. El contraste era casi surrealista. Las luces parpadeantes y los zumbidos electrónicos de la máquina de radar resonaban en un espacio diseñado para el silencio de la oración y el susurro de las páginas. Los clérigos de la diócesis observaban desde una distancia prudente, con los brazos cruzados, sus rostros una mezcla de escepticismo y ansiedad. Los trabajadores de la restauración, que habían iniciado todo este viaje, se asomaban desde la puerta, susurrando entre ellos. Para Isabela, el aire estaba cargado con el peso de la historia, una sensación de que estaban a punto de colocar un estetoscopio en el corazón de piedra del seminario, para escuchar un secreto guardado durante 128 años. El técnico movió el dispositivo lentamente sobre la superficie del muro, una sección a la vez. En la pantalla de una computadora portátil, líneas de datos comenzaron a trazar un mapa del interior de la pared. Al principio, los patrones eran uniformes, mostrando la densidad esperada del ladrillo y el mortero. Isabela contuvo la respiración con cada pasada, su mirada fija en la pantalla, su mente repasando cada detalle de su investigación. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si todo era una coincidencia monumental, una construcción de su propia mente académica? El peso de las posibles consecuencias la abrumaba, su reputación profesional destrozada, el misterio de Ricardo de la Cruz, relegado para siempre al folclore. Pero entonces, el técnico se detuvo, volvió a pasar el dispositivo sobre una sección específica en la parte inferior del muro. En la pantalla, las líneas uniformes se rompieron, apareció una mancha oscura, una anomalía, un vacío donde debería haber solidez. Era una forma oblonga, de aproximadamente 1,80 m de largo, orientada verticalmente. No era una cavidad natural, no era un defecto estructural,
Tenía la forma y el tamaño inconfundibles de un cuerpo humano. Un silencio sepulcral cayó sobre la biblioteca, más profundo que cualquier silencio que esas paredes hubieran conocido antes. El técnico, un hombre de ciencia acostumbrado a encontrar tuberías y cimientos, se volvió hacia Isabela con una mirada sombría y asintió lentamente. La evidencia digital era inequívoca. Había algo dentro del muro. Los representantes de la diócesis se acercaron. Sus rostros ahora pálidos, la máscara de escepticismo hecha añicos. La imagen en la pantalla ya no era una teoría, era un hecho ineludible. El permiso para una apertura controlada y exploratoria fue concedido en el acto, las palabras pronunciadas en un susurro apenas audible. Isabela no sintió triunfo, solo una profunda y helada tristeza. La leyenda había dejado de ser un susurro en el viento para convertirse en un eco tangible en una pantalla, y pronto, se convertiría en una realidad física y espantosa. La verdad estaba a solo unos centímetros de distancia, esperando pacientemente detrás de una fina capa de ladrillo y tiempo. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Se erigió un andamio y se cubrió el área con lonas, para contener el polvo y la vista del público. Un equipo de arqueólogos forenses de Lina fue llamado para supervisar la extracción. Isabela observó cada paso, sintiéndose como la directora de una obra cuyo final ya conocía, pero cuyo horror aún no podía comprender del todo. El día de la apertura, la atmósfera en la biblioteca era la de una vigilia. El sonido del cincel del arqueólogo contra el mortero fue el primer golpe, un sonido agudo y deliberado que pareció despertar al edificio de su largo letargo. Ladrillo por ladrillo, el muro comenzó a revelar su secreto. Con la eliminación de la primera capa, un olor escapó de la cavidad. No el hedor de la descomposición, que se había desvanecido hacía mucho tiempo, sino el olor seco y mineral del polvo, la cal y los huesos antiguos. Un olor a tiempo estancado, a aire que no había sido respirado en más de un siglo. Cuando el agujero fue lo suficientemente grande, uno de los arqueólogos introdujo una cámara endoscópica. Lo que apareció en el monitor hizo que todos los presentes dieran un paso atrás involuntario. En la penumbra iluminada por la pequeña luz de la cámara, se veía la forma de un esqueleto humano, de pie, o más bien, encajado verticalmente dentro del estrecho espacio. Estaba notablemente intacto, como un fósil atrapado en ámbar de piedra. La leyenda era real. El novicio había sido emparedado, pero a medida que la cámara se movía, revelando más detalles, la verdad se volvió infinitamente más oscura de lo que la leyenda o incluso el diario de Ricardo habían sugerido. Esto no había sido un simple asesinato y ocultación. Esto había sido algo mucho peor. El horror, se dio cuenta Isabela, no estaba en el hecho del asesinato, sino en los detalles de su ejecución. La congregación del silencio no solo había matado a un hombre, habían realizado un ritual. Con el máximo cuidado los arqueólogos retiraron una sección más grande del muro, revelando completamente el macabro nicho. Los restos óseos de Fray Ricardo de la Cruz finalmente vieron la luz después de más de un siglo de oscuridad forzada. Pero fue el estado de los restos lo que contó la verdadera historia. Sus manos esqueléticas no estaban a los lados, sino juntas frente a su pecho, atadas con los restos corroídos de un rosario. Las cuentas de madera se habían desintegrado en su mayoría, pero el crucifijo de metal permanecía, presionado contra los huesos de sus dedos. No era una atadura para contenerlo, era un símbolo, una perversión sacrílega de la oración, convirtiendo un objeto de devoción en un instrumento de aprisionamiento. Era la primera capa de una revelación de doble fondo, la prueba de que su muerte había sido enmarcada en el lenguaje retorcido de la piedad. Isabela se acercó, su mirada de historiadora ahora fusionada con la de una detective en la escena de un crimen. Su atención se centró en el cráneo. La mandíbula estaba abierta en un grito silencioso que había resonado a través de las décadas. Y dentro de la cavidad oral, llenando el espacio donde una vez estuvo una lengua que se atrevió a cuestionar, había una masa blanquecina y endurecida. El arqueólogo principal lo identificó de inmediato. Cal viva. Una técnica brutal y medieval utilizada para acelerar la descomposición, pero también, y más cruelmente, para quemar la garganta y los pulmones, silenciando cualquier grito que la víctima pudiera haber emitido mientras los ladrillos se colocaban uno a uno. Ricardo no solo había sido enterrado vivo,
Había sido torturado, su voz robada en sus últimos momentos de agonía. Había sido silenciado en el sentido más literal y bárbaro imaginable. ¿Cuál parte de esta sombría revelación te ha impactado más? Deja tu reacción en los comentarios. El horror de su destino, sellado en piedra y silencio, es un testimonio de hasta dónde puede llegar el fanatismo cuando se viste con el manto de la santidad. Pero había un último detalle, un sello final a la malicia de Monseñor Alvarado y su congregación. A los pies del esqueleto, parcialmente cubierta por el polvo de ladrillo, había una pequeña placa de bronce, ennegrecida por el tiempo. Uno de los técnicos la limpió con cuidado, revelando una inscripción en latín, grabada con una claridad escalofriante. Isabela no necesitaba traducción. Las palabras ardieron en su mente, conectando el acto final con la ideología que lo había engendrado. Sic pereant haeretici. Así perezcan los herejes. No era una tumba, era un trofeo. No era un lugar de ocultamiento. Era un altar macabro, un monumento a su retorcida victoria sobre el pensamiento libre. Cada detalle, desde el rosario hasta la cal viva y la placa de bronce, había sido deliberado, una declaración teológica escrita con huesos y piedra. El muro norte de la biblioteca no era una simple pared, era el testamento final de la Congregación del Silencio, una advertencia eterna para cualquiera que se atreviera a dudar. Isabela se quedó inmóvil frente a la tumba abierta, el aire frío de la cavidad rozando su rostro. El rompecabezas estaba completo. Ya no tenía solo documentos y una imagen de radar. Tenía el cuerpo, el arma del crimen, la confesión grabada en metal. Tenía la verdad completa, una verdad mucho más monstruosa de lo que jamás había imaginado. El rostro sereno de Monseñor Damián de Alvarado, inmortalizado en el retrato del salón principal, se superpuso en su mente con la imagen de la cal viva llenando la boca de un joven aterrorizado. La piedad y la brutalidad, la fe y el fanatismo, se habían fusionado en un acto de una crueldad tan profunda que desafiaba la comprensión. La investigación había llegado a su fin, pero ahora comenzaba la tarea más difícil: contar la historia. Reconstruir, paso a paso, la noche en que la luz de la razón fue extinguida en la biblioteca del seminario y un joven fue condenado a convertirse en un susurro eterno entre los muros. La noche del 12 de noviembre de 1895 se puede reconstruir ahora no con la imaginación del folclore, sino con la fría y cortante precisión de la evidencia. La biblioteca del seminario, ese santuario de conocimiento y contemplación, se transformó en un tribunal secreto, una cámara de inquisición donde las lámparas de aceite arrojaban sombras largas y danzantes que convertían las hileras de libros en un jurado silencioso y amenazante. Fray Ricardo de la Cruz no fue llevado allí para un debate como ingenuamente había creído, sino para su juicio final, tal como su mano temblorosa lo había profetizado en la última página de su diario. El aire, normalmente impregnado del aroma a cuero y papel viejo, debió estar cargado con la tensión del miedo y la fría certeza del fanatismo. Frente a él no se sentaba un consejo de sabios teólogos, sino los rostros severos de la Congregación del Silencio, con Monseñor Damián de Alvarado, presidiendo no como un pastor, sino como un juez supremo. Cada pregunta que le hicieron, cada pasaje de sus cartas y ensayos que le leyeron en voz alta, no era una búsqueda de entendimiento, sino la presentación de cargos, sus ideas, su curiosidad intelectual, su simple negativa a aceptar el dogma sin cuestionarlo, fueron torcidas y presentadas como los síntomas de una enfermedad espiritual, una herejía que, según ellos, amenazaba con pudrir el alma misma del seminario desde adentro. El veredicto fue una conclusión inevitable, una sentencia dictada mucho antes de que Ricardo cruzara el umbral de aquella sala. Monseñor Alvarado, con la misma voz serena que usaba para dar sermones desde el púlpito, lo declaró corrupto, un agente del modernismo y la razón que debía ser extirpado para proteger la pureza de la fe. No hubo apelación, no hubo piedad, la condena no fue la excomunión o el exilio, castigos que permitirían que sus ideas sobrevivieran. La condena fue el silencio absoluto, el silencio de la tumba. Fue entonces cuando el juicio teológico se convirtió en un ritual de purga. Lo arrastraron hacia el muro norte, donde el maestro albañil, convocado bajo el pretexto de una reparación urgente y pagado con una suma que garantizaba su amnesia perpetua, ya había preparado el nicho.
El horror de Ricardo debió ser absoluto al comprender que su sepultura no sería en tierra sagrada, sino dentro de la misma estructura que había llegado a amar y temer. Sus manos fueron atadas con su propio rosario, un acto de blasfemia simbólica que convertía su devoción en sus grilletes. Le forzaron a abrir la boca, y mientras los otros sacerdotes comenzaban a recitar las letanías de los difuntos, le vertieron la cal viva, robándole su voz, su aliento y su último grito de agonía en una nube de polvo cáustico y ardiente. El sonido de la llana del albañil extendiendo el mortero se mezcló con el murmullo de las oraciones en latín, una cacofonía macabra que sellaba el destino de Ricardo. Ladrillo tras ladrillo, la luz de la biblioteca se fue extinguiendo, reemplazada por una oscuridad total y asfixiante. El mundo exterior, con sus debates y sus ideas, desapareció detrás de una pared de piedra que se construía con una eficiencia metódica y despiadada. Para los hombres de la Congregación del Silencio, este no era un asesinato, era un acto de fe, una cirugía radical para salvar el cuerpo de la Iglesia. Estaban convencidos de su rectitud, de su papel como guardianes de una verdad inmutable. Monseñor Alvarado supervisó cada detalle, asegurándose de que la placa de bronce con su terrible inscripción fuera colocada a los pies de la víctima como una advertencia para la posteridad. Sic pereant haeretici. Así perezcan los herejes. Cuando el último ladrillo fue puesto en su lugar y el mortero fue alisado, el silencio en la biblioteca fue absoluto. El secreto estaba a salvo, enterrado en el corazón de piedra del seminario, destinado a convertirse en nada más que un susurro en los pasillos, una leyenda para asustar a los novicios, mientras el retrato del monseñor continuaría colgando en el salón principal, su mirada piadosa ocultando un abismo de crueldad insondable. El descubrimiento en 2023 desató una tormenta que ni siquiera los gruesos muros del seminario pudieron contener. La noticia se extendió como un reguero de pólvora, primero en los círculos académicos, luego en la prensa local y finalmente en los titulares nacionales e internacionales. La diócesis de Querétaro, enfrentada a una evidencia física e irrefutable, se vio sumida en una crisis de proporciones históricas. Tras un periodo inicial de silencio aturdido, emitieron un comunicado oficial expresando un profundo pesar y condenando los actos de sus predecesores, calificándolos como una trágica y aberrante desviación de la fe cristiana. La primera y más visible consecuencia fue la retirada del retrato de Monseñor Damián de Alvarado. En una ceremonia sombría y sin público, la pintura fue descolgada del salón principal. El acto dejó una marca en la pared, un rectángulo de color más pálido donde el lienzo había protegido el yeso del paso del tiempo, un vacío que hablaba más fuerte que la imagen que una vez contuvo. El legado del rector venerado se hizo añicos. Su nombre se convirtió en sinónimo no de piedad, sino de un fanatismo brutal que había profanado el mismo santuario que juró proteger. Los restos de Fray Ricardo de la Cruz fueron finalmente exhumados de su tumba vertical con la delicadeza de una operación arqueológica. Por primera vez en 128 años, sus huesos salieron de la oscuridad y recibieron la luz del sol. Se celebró una misa fúnebre en la Catedral de Querétaro, un intento de restaurar la dignidad que le fue arrebatada con tanta violencia. Fue enterrado en un cementerio católico, en una tumba marcada con su nombre, la fecha de su nacimiento y la fecha aproximada de su muerte. El joven que había sido borrado de los registros oficiales, finalmente recibió su lugar en la historia, no como un apóstata, sino como una víctima, un mártir de la libertad de pensamiento. Sin embargo, la historia no terminó con la sepultura. Una nueva leyenda comenzó a gestarse en los pasillos del seminario. Los guardias nocturnos y el personal de limpieza juran que los susurros en la biblioteca no han cesado. Pero han cambiado. Ya no son los débiles rasguños de alguien atrapado, sino un sonido más claro, fragmentos de frases en latín, como si un espíritu, liberado de su prisión de piedra, ahora vagara por los corredores. Quizás buscando una paz que ni siquiera una tumba adecuada pudo darle, o quizás, buscando los rostros de los hombres que lo condenaron. Para la doctora Isabela Guerrero, la conclusión del caso fue el fin de una obsesión académica y el comienzo de una profunda transformación personal. La historiadora escéptica que creía solo en la tinta y el papel, había sido forzada a confrontar el mal en su forma más tangible, inscrito en huesos y grabado en bronce. Su visión de la historia ya no era una disciplina distante.
se había convertido en un testimonio del sufrimiento humano y de la aterradora capacidad de las instituciones para ocultar sus pecados. El Seminario de Querétaro sigue en pie, un monumento a la fe, pero también una lápida para los secretos que guarda. La historia de Fray Ricardo de la Cruz sirve como un recordatorio escalofriante de que detrás de las fachadas más sagradas y los legados más venerados, a veces yace una oscuridad que ni siquiera un siglo de silencio puede extinguir por completo. Nos deja con una pregunta inquietante que resuena mucho más allá de los muros de Querétaro. Si una pared de piedra no pudo contener el eco de un solo grito, ¿cuántas otras verdades, cuántas otras víctimas, yacen esperando en silencio ser descubiertas bajo los cimientos de nuestra historia? Si la búsqueda de la verdad en este caso te ha mantenido cautivo hasta el final, demuestra tu apoyo dándole un me gusta al video y compartiéndolo con alguien que también adore un buen misterio. Y para no perderte ninguna de nuestras futuras investigaciones en archivos olvidados y criptas secretas, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Tu curiosidad es la luz que nos guía en la oscuridad del pasado.